buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerte, Roxana, y a todo tu equipo por la invitación y en general por la lucha que ustedes llevan adelante ya hace varios años. Eh, sí, del contacto que tuvimos allá, ¿no? Previo a la pandemia, cuando nosotros asumimos dentro del Ministerio de Justicia. Bueno, agradecer también al Consejo de la Magistratura, a las compañeras, compañeros que están presentes. Dejar el saludo de nuestro subsecretario Lisandro Pellegrini y también de nuestro ministro Juan Martín Mena, ¿no? Que celebramos este tipo de iniciativas, este tipo de actividades. Bien, me ahorraron un montón de cuestiones para decir, porque ya explicaron de manera muy clara, bien, qué es el grooming, qué es el material de abuso sexual, cuáles son los vacíos legales que tenemos, ¿no? Cuál es o cuál debería ser la responsabilidad de las empresas, ¿no? Que son los lugares donde se producen estos delitos, y enfocarme, ahora les voy a mostrar unas placas, un trabajo que hicimos en la Subsecretaría de Política Criminal con el área de estadística y varias áreas. Nosotros en la subsede de política, digamos, criminal, ya del año 2021, durante la pandemia, creamos un programa, lo voy a contar de manera muy sintética, sobre conflictividades en entornos digitales, es un programa interministerial que se llama Cuidarnos en Red, que tiene también tiene la coordinación en nuestra subsecretaría. Acá está presente el coordinador, que es Juan Martín Palermo, y que tiene otra área que es acceso a la justicia, asistencia a la víctima, que también está presente la directora provincial, Mariel. Y trabajamos de manera articulada con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Mujeres y Diversidad, con el Organismo Provincial de la Niñez y con Defensa de los Consumidores del Ministerio de la Producción, porque abordamos 4 temáticas. Una es el grooming, la otra es violencia de género digital, la otra son las ciberestafas, y el año pasado incorporamos la problemática de las apuestas online, ¿no? Cuando hablamos de los conflictos y las situaciones que están atravesando las niñeces y las adolescencias y las juventudes en los entornos digitales. Bueno, las apuestas online hoy aparecen como un problema de agenda, en tanto mercado ilegal, mercado criminal ilegal, pero también en tanto situación de salud mental, bien, donde los adolescentes hoy están conectados y están apostando su propia merienda, bien, en un entramado mucho más complejo. Cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿no? La temática del acoso sexual, del grooming, y en esto es la primera placa que les quiero mostrar. Primero tenemos que hablar de lo que es el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Bien, es imposible hablar del grooming o de lo que es el abuso sexual a través de plataformas virtuales si no hablamos del problema, del gran problema que tenemos frente a la violencia sexual en general, ¿no? Y de la violencia sexual en particular contra las mujeres, ¿no? Ustedes van a ver en la primer placa, no sé cómo se baja, pero bueno, Diego, no importa, yo lo tengo igual en mente. Es que no sé, es un, bueno, ahí el está. anterior. No, Ahí. ahí. Sí, es Sí, que se puso en PDF. sí, corregíselo por favor. Bueno, mientras, nosotros hicimos en la subsecretaría un informe sobre abuso sexual, ¿no? Lo publicamos a principio de año, y lo que identificamos que más del 65% de las causas que se inician por año, las víctimas son menores de edad. Bien, ese es el primer gran dato. Cuando hablamos de violencia sexual, que no solamente hablamos de abuso sexual, de de otras situaciones que están criminalizadas, pero que la gran proporción se la lleva el abuso sexual, el artículo 119 y 120 del Código Penal. Si ustedes revisan lo que son las causas, las IPP, pero vamos a decirle causas judiciales, bien, es más del 65% tiene víctimas menores de edad. Y eso va, no, del 2017, 2018, 2019, principalmente del 2017 al 2024, lo que observamos es un crecimiento de las causas penales,
Bien. Nosotros, cuando lo presentamos, esto es algo que Lisandro, bien, y nos decía y le decía también, lo dice públicamente, es por qué tenemos un crecimiento. Uno puede leerlo de varias formas. Una lectura es, bueno, hay más situaciones de abuso sexual contra menores de edad, ¿bien? Y principalmente niñas, adolescentes. O uno puede leer que luego de 10 años de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, nuestras hijas, nuestros adolescentes tienen más herramientas para contar y expresar lo que le ha pasado. ¿Bien? Uno puede decir que se aumenta la judicialización y van y denuncian en la comisaría o en una fiscalía, luego de que puede identificar que un manoseo se puede denunciar, bien, que un tocamiento se puede denunciar. No necesariamente cuando uno ve en términos estadísticos que sube, bien, el porcentaje que ustedes, digamos, leen en los diarios, a veces están inflados o menos, no quiere decir que el delito sube, sino que lo que está subiendo es la cantidad de denuncias. Y nosotros estamos convencidos, digamos, tanto por lo que es delitos en entornos digitales como, y creo que la primera placa, ¿no? Lo que tiene que ver el valor de la información y de la concientización, y principalmente en la escuela, ese es uno de los puntos centrales para después poder ir a recurrir a la justicia y que se investigue bien y se pueda generar justicia en nuestra comunidad. Bien. Ese es nuestro primer, al menos nuestro primer ingreso al tema. Y dentro de lo que son de todos los delitos contra la integridad sexual, fíjense que está bastante similar. Lo que va a pasar es en el 2020, la pandemia. En el 2020 bajan todos los delitos. Bien, porque estábamos en nuestras casas, ¿no? Y baja la cantidad de denuncia. Cuando yo digo bajan los delitos, bajan la cantidad de denuncias. Lo que estamos hablando son de situaciones de que, porque la gran mayoría de las causas iniciadas son por denuncias. Bien, en abuso sexual y en cualquier otro tipo de delitos. Hay otras que no, la inicia la propia investigación, bien, pero son los menos. Y ustedes van a ver que en el 2020 hay un crecimiento. El único delito que crece es el grooming y lo que es el artículo 128 que antes lo explicó Diego y lo explicaron en la mesa. Bien, no voy a volver a reponer sobre eso. Pero bajan todos los delitos en el 2020, incluso el del abuso sexual, y sube el de grooming y magna. Bien, al menos en lo que son causas judiciales. Y ahí van a ver la proporción. Si yo tengo acá en esta placa, bien, que tiene, fíjense que en la segunda estamos en la pandemia y en la tercera también, pero vemos los últimos años que se va manteniendo ¿no? El 70, no leo bien acá, el 79%, bueno, el 80%, está hablando de causas sobre abuso sexual y el resto se lo distribuye magna y grooming. Lo que tiene que el grooming tenés que ir a denunciar, ¿bien? Entonces, ¿cuántas causas son del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024? Entre 700 y 800, ¿no? Frente a 12.000 de causas de abuso sexual. ¿Bien? Eso es una proporción chica, ¿bien? Porque lo tenés que ir. Eso no significa que la situación no suceda, ¿no? Estamos hablando de lo que se denuncia, ¿bien? Eso que quiero que quede claro. En cambio, lo que son las causas por el 128 van a ver el crecimiento, porque eso tiene que ver con los reportes, ¿no? ¿No? Este equipo siempre lo explica la procuración, ¿no? Las empresas que tienen radicación en Estados Unidos no le queda otra que reportar cuando hay una imagen donde no es un menor de edad, bien sea varón, mujer, y está sexualizado, o es un material de una violación. Bueno, puede ocurrir varios tipos de situaciones, lo tienen que reportar, ¿no? En base en Estados Unidos, le mandan acá a la Fiscalía de Capital le manda a todo el país, de acuerdo a la IP, si en este lugar se bajó una imagen, entonces van a venir a allanar este lugar, y así se produce una causa judicial. ¿Bien? Y van a ver que son 2.000, 2.500, 3.000 causas por año que se generan por material de abuso sexual, que son de hecho las cosas que uno lee en el diario. Allanaron tal casa, y ahora después voy a dar un ejemplo, donde se bajaron una imagen donde había abuso sexual.
Y en esto, y ahora doy el ejemplo, la otra vez hubo un allanamiento, ¿no? Uno cuando lee en el diario un allanamiento, dice, bueno, por fin lo atraparon, ¿no? A la persona. Y en el allanamiento, después la noticia sigue, nosotros llamamos a la fiscalía, bueno, quien resulta ser el que compartió un link por Instagram, un niño, 14 años tenía, a otro niño, ¿bien? Y bueno, es inimputable, bueno, la causa de la investigación, el tema, mi pregunta, porque es la pregunta que le queremos hacer, ¿no? A esa fiscalía, es... necesito que prenda la luz porque tengo cosas acá y no voy a mirar. No, no, tengo mis anteojos acá, pero bueno. Es, bueno, ¿vas a tirar del hilo? ¿O no? ¿Vas a ver cómo ese pibe de 14 años pudo ingresar, esto que mostraban recién, a bajarse 40.000 fotos? O en realidad, o era una exploración de su iniciación sexual y se topó o no sabía, porque eran 40.000 imágenes. Imaginen que ni siquiera tenés tiempo de ver, ¿no? 40.000, el pibe no entendía nada cuando lo allanaron, la familia tampoco. Yo no voy a poner en tela de juicio la responsabilidad que tiene ese niño, ¿no? Pero cuando estoy hablando de la protección integral de los niños y adolescentes, también tengo que pensar en él como sujeto de derecho. Y tengo que ver la responsabilidad empresarial, cómo pudo descargar. ¿Bien? Entonces, y porque después lo tengo como una IPP acá, como una causa, ¿no? O tengo que ver que la mayoría de los que son procesados por el 128 terminan bajo supervisión del patronato. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que el 128 reprime la tenencia, la publicación, la difusión y todos los etcétera, ¿a quién estoy deteniendo? Si está bajo supervisión del patronato, ¿no? Es una pregunta que me hago. Si tengo un ingreso en un periodo del 2019 al 2024 de 90 personas, bien, al servicio penitenciario, es decir, estuvieron detenidas, pero están detenidas, ¿no? Ahí sí, porque no solamente tenían la imagen, la publicaron, la difundieron, la vendieron o le concursaron con otros delitos, con corrupción de menores, en lo que es Magna, y grooming, lo que es abuso sexual. ¿No? Tengo en promedio, fíjense, 800 causas por año de grooming, 2.500 por Magna, veo cuánto ingresaron en servicio penitenciario, 20, 15, 30, 5 por año. ¿Bien? No voy a ver, eso está publicado igual, la tasa de resolución, Procuración lo publica todos los años, ¿no? Cómo es el inicio de las causas y su finalización. Lo que nosotros observamos, porque la provincia necesita unificar las estadísticas, bien, es qué hace el Poder Judicial, qué hacemos nosotros en el servicio penitenciario y en política criminal, que nos permite tener este tiempo para analizar cuánto receptan los servicios locales de niñez, bien, en los servicios locales y todas las áreas de niñeces, esta línea 102 que mencionaban, y todas las áreas, para empezar a unificar y ponerle un número para pensar la política pública, porque cuando yo leo en el diario hoy, ustedes van a leer, van a ver estadísticas que no tienen fundamento. 6 de cada 10 niñas recibieron una imagen sin que se la pida. 8 de cada 10 niñas, bueno, y empiezan como el 8 de cada 10 y nos perdemos, ¿no? Porque nuestro enfoque es en la protección contra la violencia sexual, sea presencial o sea virtual, ¿no? Cuando yo veo quién está detenido, hoy hay 180 personas detenidas que en su legajo virtual aparece una causa del 128 del grooming o del Magna. ¿Bien? ¿Quién está detenido? ¿Cuál es el perfil? ¿Bien? Hoy Diego mostraba acá, ¿no? Primero, no hay ningún empresario, ¿no? Dueño de las redes detenido. Segundo, esa persona que hace toda esa búsqueda, que tiene una trayectoria, una ingeniería, tampoco. Veamos cuando declaran sus perfiles. Carnicero, albañil, desocupado. Bueno, y uno podría decir de abuso lo mismo, ¿no? Porque son las personas que están detenidas. Yo tengo acá todo declarado. ¿Cuál es el perfil? No hay ninguno y ninguno terminó el secundario, ¿bien?
No, eso no significa que no termines el secundario no tengas conocimiento de Internet. No voy a ponerlo en términos lineales, pero tampoco toda esa captación que explicaron antes la tenemos detenida ni supervisada por el Patronato de Liberados. El Patronato de Liberados cada vez tiene más personas supervisadas por estos delitos. El perfil de esas personas es igual, ¿bien? Y hay un dato con el grooming, ¿bien?, que coincide el lugar de la denuncia, es decir, el departamento judicial, con la dirección postal del que está detenido. Eso también nos habla, y lo dijeron antes que no es solamente una persona que se mete en Roblox de manera anónima, sino también que es una persona del entorno conocido. ¿Bien? No, o al menos, si a mí ve que el 60% de las personas que están detenidas le coincide su dirección, es decir, su lugar de residencia, el Departamento Judicial de La Plata, y la denuncia se hizo en La Plata, algo me dice, habrá que ver cada causa, pero algo me está diciendo. Bien, el 40% vivía en otro lado, ¿no? Puedo tener varias hipótesis, yo solamente les quiero compartir esos datos que son objetivos. Después podemos compartir las lecturas, si es que la investigación judicial no está a la altura de las circunstancias, o estamos deteniendo a los mismos de siempre, o es un delito nuevo y nos va a costar tiempo poder perfeccionar la investigación criminal. Tiene en el 2012 años, bien, frente a otros delitos que no tienen más de 100 años de investigación criminal, ¿no? También son circunstancias nuevas. Lo que pasa que hace 2 años no tenías el problema que podías desnudar con la inteligencia artificial de alcance popular, y hoy lo tenés, ¿no? Y lo tenés en nuestros jóvenes. Porque una cosa es hablar de la criminalización y otra es hablar de las prácticas que están teniendo nuestros adolescentes. No todo lo vamos a resolver criminalizando, porque tenemos un problema de la difusión de imágenes íntimas entre compañeros. Hoy tenemos un caso de Emma del año pasado que se quita la vida, bien, y que no es grooming, no es masna, y no es ningún delito que conocemos de los que hablamos hoy. Tiene que ver con que los pibes tienen relaciones sexuales, sectean, bien, y después la comparten. Y después se genera toda una situación de violencia por razones de género, ¿no? Una situación, pasa desde el bullying, pasa desde la creación de un meme a difundirte tu imagen cuando tuviste una relación sexual. Es decir, cuando nosotros hablamos de grooming, tenemos que hablar de otras problemáticas también, como la difusión de imágenes sin consentimiento. En menores no existe el consentimiento de todas maneras, porque te agarra el 128, esto ya se explicó, pero tenemos que hablar de otras problemáticas. Ahora, cuando vuelvo a lo que se criminaliza y quién está detenido, tengo que tener ahí en cuenta, ¿no?, que tenemos un panorama simple, ¿no? Hay 170 personas detenidas, entraron 89 del 2019 al 2024, y que en general, esto es el dato, ¿no?, sí creció un 100% aproximadamente, ¿no?, el masna y el grooming, cuando lo miramos alrededor, ¿no?, de delito contra la identidad sexual. Esto es en esa clave de lectura, ¿no? Si no, si uno agarra el número nominal, bien, sí va a decir que pasó de 40, no sé, o 50 en el 2013-14 y terminó en 800, claro, ¿no? Saquemos la cuenta, si alguien me ayuda, ¿no? Pasar de 40 a 800, bueno, eso es lo que uno va a ver en el diario, se quintuplicó, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un dato real, tenemos sí un crecimiento, pero gran parte de ese crecimiento tiene que ver con el MASNA, y tiene que ver con los reportes que hace Estados Unidos, y tiene que ver con que las empresas, ¿no?, uno diría, por un lado, tienen más responsabilidad y las otras se sacan el problema de encima. ¿Bien? Por otro lado, la recepción que tienen nuestras áreas locales de niñeces, cuando tengo 800 víctimas por año, no la estoy recibiendo en el Estado. ¿Bien? Eso a mí es algo que yo me pregunto continuamente, nos preguntamos en el equipo, que tiene que ver con el perfil de esa familia que denuncia, ¿no? Porque, para poner ejemplo, trabajo en el Ministerio de Justicia, tengo un hijo de 8 años,
bien, juega a Roblox, de hecho, bueno, conmigo al lado, eh, y no, siempre conversábamos, etcétera, pero si en el caso que le pasa algo, no sé, le aviso a Mariel, que es la que es abogada, ¿bien? O le aviso a mi amiga, que justo cumpleaños, que es abogada, que es Sofía, que vos la conociste, ¿bien? O le escribo a Lucía, que es otra compañera que es abogada. Es decir, no voy al área del servicio, quiero decir, no voy al área de servicio local de la Municipalidad de La Plata. Entonces, mi caso no va a entrar registrado en el sistema de protección, ¿no? Porque es muy poca eso tiene que, digo, el perfil de los que denunciamos, si tiene que ver con que somos personas, que tenemos recursos, que tenemos conocimiento. Yo me pregunto siempre por los sectores populares, ¿qué no está pasando ahí? ¿Cómo está pasando esto? ¿No? Porque tenés desde pibas que se están prostituyendo, vendiendo imágenes, ¿bien? A tener vínculos que se cortan de un día para el otro, o que en lugar de acosarte antes cuando pasabas por la calle, ahora te acosa porque sabe tu WhatsApp, ¿bien? Porque sabe tu Instagram, porque sabe tu Facebook, ¿sí? Bueno, tenés más de 20 porque los pibes no tienen esa red social. ¿No? Me pregunto qué está pasando. Si no, no le encuentro conexión, ¿no? ¿Por qué nuestro sistema de protección está recibiendo pocas víctimas de estos delitos? ¿Eh? Quizás tenga que ver con que tenga que haber más capacitación o tengamos que extender todas estas situaciones a los sectores populares, ¿no? Que son, en definitiva, los que... ¿no? A ver, este delito no es clasista. Todos tienen celular, ¿bien? No es que... Pero sí tiene, digamos, sí tiene un sesgo. Cuando hablamos de víctimas, y eso sí lo arrojó el Organismo Provincial de Niñez cuando nos da los datos. Cuando vemos las víctimas, tanto de abuso sexual, bien presencial, vamos a ponerle, como por internet, las víctimas de entre 6 y 11 años, el género no importa. Bien, puede ser varón, mujer. Ahí, ¿no? El abuso es entendido por su condición de niño, en tanto sujeto vulnerable que necesita protección, bien, que está en formación. Ahora, cuando vemos la cantidad de víctimas, y eso lo vemos también en las causas judiciales, de 11 años a 16, 17, bien, son mujeres, ¿no? Ahí sí ¿no? Uno tiene que leer en clave de violencia sexual con violencias por razones de género. Las que más están sufriendo abuso sexual de 11 a 17 son las niñas, las adolescentes. En cambio, cuando vemos las edades de 6 a 11 años, va a ser 50-50 y en algunos casos, en algunas edades un poco más los varones. No sé si eso tiene que ver con que están jugando más o no, esto creo que ustedes lo pueden investigar bien. Eso lo arroja el sistema de protección. Nosotros, ahora la semana que viene tenemos una actividad que lo vamos a invitar. Ya te corrimos la invitación, Roxana, para que estés, que el 25 de noviembre, que es el Día Internacional, ¿no?, de lucha contra la eliminación de todas las formas y todas las violencias contra las mujeres, ¿no? Nosotros hemos elaborado unos protocolos de actuación para mejorar el trabajo que hacemos en los centros de acceso a la justicia, en los lugares donde recepcionamos una situación. Para tener claridad, como bien lo dijo Roxana, no podemos estar pasando de ventanilla a ventanilla la denuncia. De hecho, ¿no?, nos pasa cotidianamente en otras situaciones. Llamamos por teléfono, ¿no?, y estamos un montón de tiempo y nos pasan a otro, este no es mi problema, este no es mi problema, no. El problema es tuyo, en tanto que somos funcionarios del Estado, ¿no? Y la línea 102 va a adherir al protocolo de grooming, de violencia por razones de género. Bueno, hemos trabajado para mejorar la asistencia estatal, tanto el Ministerio de Mujeres con la línea 144, la línea 102 y los centros de acceso a la justicia, los servicios locales. El problema es que nosotros nos llega cuando ya el problema sucedió, ¿bien? Acá el trabajo que hacen, ¿no?, Roxana y su equipo y el sistema educativo en general es la anticipación a que eso no suceda. Bueno, cuando sucede nosotros tenemos que tener bien claro el trabajo que tenemos que hacer. Por eso estamos laburando para que nuestros compañeros, que son los trabajadores, que están en la primera línea de atención, entienda cuando el fenómeno requiere de una atención
rápida, por eso construimos una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo que ya viene, no es que estamos de cero. Yo tengo una matriz de riesgo cuando hay un abuso sexual, si fue ayer o hace 6 meses. Porque si fue ayer, sé que tengo que implementar un kit de salud. Si fue hace 6 meses, tengo otro tiempo, ¿no? Entre lo que es una emergencia o una urgencia. En Internet pasa lo mismo, si me están contactando ahora o me pasó esto hace 6 meses. Bien, porque también uno, de acuerdo a la biblioteca que agarre, le estamos llamando las cosas de distinta manera. De hecho, creo que ustedes lo deben saber. Hace 2 o 3 años y hasta el día de hoy, una difusión de imagen íntima sin consentimiento de un adulto, principalmente a una mujer, le llaman porno venganza. No, lo van a ver, decir, bueno, acá es un claro ejemplo de porno venganza. ¿Por qué? Visto de un punto de vista, ¿no?, de un periodismo del patriarcado, porque pone el acento en la venganza, como si la mujer, no sé, lo hubiese engañado, etcétera, y de repente de venganza le publicó sus videos. No, es una difusión de imagen sin consentimiento y es violencia por razones de género. Y así podemos atravesar un montón de manuales que le llaman a las situaciones de distinta manera. El grooming es el acoso sexual. Después yo no voy a hacer una interpretación de cuando va al Poder Judicial. Bien, ese es otro plano. Pero cuando estoy en la escuela, tengo que ser claro y empezar a distinguir las situaciones. Cuando alguien le pregunta al estudiantado, ustedes le deben pasar, alguien recibió una imagen sin que se la pidan, y la mayoría de las chicas levantan la mano, ¿no? Porque es una práctica que se está haciendo, ¿no? Les reenvían las fotos de partes íntimas los varones a las pibas sin su consentimiento. Bueno, tenemos un problema. El tema es cuando aparece un mayor y es un menor. Ahí tiene que actuar el sistema de justicia. No, cuando pasa entre pares tiene que actuar en la escuela. Porque si no, estamos teniendo la misma herramienta para penalizar, ¿no?, lo que es una red de pedofilia frente a un grupo de adolescentes bien que generan violencia. No voy a quitarle el peso, la responsabilidad, porque así después se suceden las situaciones de daño y de situaciones que son irreparables, como que le pasó a Belén San Román, que luego de una difusión, bueno, que era una agente policial, se termina suicidando. Bueno, estamos hablando de situaciones que son muy dolorosas, porque muchas veces dice, bueno, pasó en internet, qué sé yo, lo bloqueás, lo dejás, seguimos, o te bloqueo Roblox en Capital y te apago el problema. Además, y esto a nivel personal, ¿no? No lo digo en tanto funcionario del ministerio, cuando yo veo la noticia la semana pasada de Roblox, es decir, el gobierno de la ciudad suspendió Roblox, ¿no? Eso lo leyeron, ¿no?, ustedes. Bloqueó Roblox en las escuelas. Ahora, hace un tiempito, ya había prohibido los celulares. Entonces, nosotros sacamos una ley hace poco donde prohibimos el celular en la escuela primaria. Bien. Si ahora yo mañana anuncio que prohíbo Roblox, es decir, si ya tengo prohibido los celulares, ¿cómo voy a prohibir ahora? Es decir, salvo que los pibes en la escuela primaria estén todos con las notebooks enganchados en las redes, eso no sucede, ¿no? En la escuela primaria, cualquiera que tenga un hijo sabe que en el patio corren, ¿bien? Corren y ese montón, no están con sus notebooks. Además no tienen notebook la mayoría de nuestros, no acuerdo cuántos millones de niños tenemos en la provincia de Buenos Aires, o en Cava, cuántos hay, no andan corriendo con su notebook enganchado al Roblox. No sé de qué, ¿no? Estamos teniendo mucha demagogia frente a este tema, ¿no? Mucha demagogia diciendo prohibimos el Roblox, ¿no? Entonces la semana prohibimos el acceso a Roblox, bien. Y bueno, me parece que hay que ser serios en estos temas. Bueno, eso cuando hablo que en realidad lo que están haciendo es un bloqueo con el uso del wifi de la escuela, claro. No es que, o del Estado que está, bueno, no le puedes prohibir. Si el chico habilita su paquete de datos, va a entrar a jugar a Roblox en cualquier lugar que esté. Sí, y además, si ya le prohibiste el celular, ¿no? Es como, bueno, nada, me parece que hay que ser serios y serias en esta problemática, ¿no? De que cada uno le toca una parte, ¿no? Cuando se inicia una causa, la investigación, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en abrirle el celular al joven de San Martín? ¿Bien? ¿Cuánto, no? Son, Mariana, recordame, ¿no?, meses, ¿no?, para la pericia. Bueno, tenemos un tema ahí, 7 meses. Bueno, para ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para ver dónde ese pibe de 14 años de Mar Azul bajó, ¿no? Y así vamos sumando o qué hacemos con los detenidos,
¿no?, que tenemos en el servicio penitenciario, porque van a volver a la sociedad, porque son delitos menores, bien, lo tenemos que reinsertar. Y estamos en un mundo donde la tecnología nos cruza. Nosotros lo que queríamos hoy aportar en este informe, que en breve lo vamos a publicar, es poner cierta objetividad en cómo se está criminalizando la problemática, cómo se están actuando los servicios locales y zonales de niñez, bien, cuántas personas están detenidas en el servicio penitenciario y su perfil, bien, y tener en cuenta que el que acosa sexualmente hoy, ¿no?, eh, puede ser del entorno familiar, que ya lo sabíamos en términos que el 50% de los abusadores, según los registros oficiales, son el padre y el padrastro, bien. Y acá hay una continuidad entre el delito, entre el abuso, entre el ataque contra la integridad sexual en términos presenciales que por internet. Hay algo que no es nuevo esto. Bien, ahora está cambiando de medio, ¿bien?, y se está perfeccionando, y Diego lo explicó muy bien, Roxana, ¿no?, lo explicó muy bien, ¿no? Obviamente está tomando otra dimensión, pero si yo digo que uno me sorprende, porque además soy padre, que el 50% cuando la víctima le cuenta al sistema de protección quién fue que la usó y le dice mi papá o mi padrastro, y le sigue el abuelo, le sigue el tío y le sigue el primo, ¿no? Y tengo un porcentaje chico que fue no un desconocido, ¿no?, la típica, el imaginario, ¿no?, que te violó en una calle oscuras. No, estamos hablando que uno de los problemas que tenemos es el abuso intrafamiliar. Cuando lo veo en grooming, hay algo de eso que está presente. Bien, cuando me coincide el departamento judicial en la dirección de la víctima, hay algo que en lugar del acoso presencial fue por WhatsApp porque lo tengo, ¿no? Y ahí le engancho. Y también una inflación, ¿no?, de también, ustedes saben, ¿no? Creo que cuando empezamos a hablar mucho de los temas, empiezan a haber muchas causas también, ¿no? Hay que ver ahí, hay que ser precisos. Si le cargamos 5 delitos a esta persona, bien, o le encajamos todo el código penal, ¿no? Porque hay que ser, ¿no? Porque cuando uno ve el ingreso de la persona detenida por grooming, cuando se sigue investigando, casi el 40% se le va a ese artículo. ¿Bien? Se le va ese artículo, queda con abuso sexual. ¿Bien? Que quizás, o fue accesorio que le mandó un WhatsApp, ¿no?, que con contenido sexual. El problema fue que la usó, ¿bien? Pero, o que fue mal caratulado. Hay mucho movimiento en el inicio de causa, por eso cuando uno ve acá el 22% de crecimiento y el 100%, bueno, hay que leer esto en movimiento. Es como leer la cantidad de detenidos que hay en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires. Llega, hay 60.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Tiene movimiento. No tenemos que ver las fotos, sino tenemos que ver el proceso y tratar de que nuestra política pública esté presente tanto en la prevención como en la asistencia. Así que bueno, eso era. Muchas gracias.